Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Guiando la Verdad. Y bueno, hoy estamos muy emocionadas porque este es un episodio muy especial porque como pueden ver por acá, tenemos a Alejandro. Hola, hola. Bienvenido Alejandro a nuestro episodio. Realmente pues estamos muy agradecidas porque hayas aceptado nuestra invitación a este espacio, ¿verdad, May? Sí, la verdad es que estamos muy felices y creo que tenemos muchas cosas de qué hablar y realmente gracias por aceptar la invitación y esperamos que este episodio sea de bendición para cada uno de los que están viendo. Gracias a ustedes por la invitación y pues esperemos en Dios que sea de mucha bendición para todos. Así es, realmente pues el tema de hoy nos tiene muy emocionado de compartirlo con ustedes. Como ya lo habrán leído en el título, es Dios y la Iglesia. Y realmente es un tema que pues hemos querido tocar, es un tema que hemos estado platicando un poco de ello y realmente hay varios puntos que quisiéramos tocar de tal vez en algún punto desmentir aquello de que muchos dicen amo a Dios, pero la iglesia no es para mí, ¿verdad? Entonces, Sí. realmente como tocar esos puntos y no es convencerlos, sino es hacerles entender el por qué para nosotros en nuestra experiencia hemos visto lo importante que es congregarnos. Sí, siento que muchas veces sí tenemos ese pensamiento de, hola, es que la iglesia no me ayuda o la iglesia me lastima o no sé, siento que muchas veces nuestra mirada no está específicamente en buscar a Dios, entonces muchas veces pensamos tanto en una iglesia como cuatro paredes, pero realmente no es así y obviamente es lo que vamos a estar viendo en este episodio. Exacto. Y creo que para iniciar vamos a leer un pasaje bíblico. Entonces vamos a irnos al libro de Romanos, capítulo 12, y voy a leer el versículo del 4 al 5. Y dice, eh, sí, perdón, dice, porque de la manera de que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si ustedes tal vez pueden leer todo el capítulo, realmente habla de cómo es la iglesia en sí. Todo el capítulo 12 habla del comportamiento de una congregación, de la función de cada uno y lo importante que es congregarnos. Y es que hay muchas razones en las cuales como que uno puede decir, como bien lo decías tú, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. La iglesia, pues la llevamos aquí en el corazón, cuando nosotros realmente Corazón. en el corazoncito. No, realmente la iglesia llegamos a ser nosotros, no son las cuatro paredes, pero sí es muy importante congregarnos. Pero al transcurso de muchas experiencias, tal vez empezamos tal vez a poner excusas, Peros. peros que nos dicen, mira, yo con estar escuchando alguna prédica en mi casa, en mi cuarto, para mí eso es suficiente. Más que suficiente. Exacto, pero realmente creo que tenemos esa idea errónea. Y bueno, tenemos algunos ejemplos de razones que muchas veces llegamos a decir. Yo tengo unas y creo que Ale también tiene unas y se las vamos a leer. Podría ser uno, por ejemplo, no quiero ir, pues me critican por mi manera de vivir. Esa es una. Otra excusa podría ser, las personas dentro de la iglesia son por dentro una, adentro de la iglesia son una, pero fuera de la iglesia son otra. Y otra, prefiero escuchar prédicas en la casa, como les decía yo, ¿verdad? Entonces, esas son una de las razones, pero creo que hay muchas más, ¿verdad? Sí, por ejemplo, estaba pensando en que muchas personas también piensan de que no es necesario ir a la iglesia porque ellos dicen de que Dios está con ellos y que no necesitan a una autoridad, por ejemplo, que los guíe, que los oriente. Y ellos piensan de que cuando, por ejemplo, van a ir al cielo, van a tener un rinconcito nada más para ellos. Pero en el cielo vamos a estar todos juntos. Exacto. Entonces, tal vez siento que también el orgullo de una persona de no necesito a nadie más, solo somos Dios y yo, hace que ya no vayamos a la iglesia en ese sentido. No, sin duda, a veces pensamos que yo aquí con mi manera de vivir y no quiero toparme con nadie más, pero tal como tú lo dices, realmente si nuestra meta es el cielo, allá vamos a encontrarnos no solo a los que queremos, sino que tal vez en algún punto a los que no nos agradaron mucho, pero esa es la idea, realmente primero reconocer que todos somos diferentes, que todos pensamos diferente y que quiera que no todos
tenemos una manera diferente de vivir. Ujú. Y obviamente lo que hacen otras personas tal vez no es de mi agrado, tal vez yo hago algo que no es del agrado de otra persona, pero al final de cuentas es el corazón. Obviamente no les vamos a, somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, sinceramente, pero tenemos que empezar a aprender a vivir con eso, como que aquella persona piensa diferente y está bien, o sea, respetar eso, no excluirme y desaparecerme de esa persona y pensar que por esa persona ya no quiero alcanzar mis metas, por ejemplo. Y sabes, estaba pensando en el punto que tocaste de que las personas dentro de la iglesia son unas y fuera son otras. Y he escuchado una frase que dice, yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, porque la gente cuando va ahí es de una manera y cuando salen hacen cosas totalmente distintas. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser iglesia fuera y dentro de la misma. En nuestra casa, en el trabajo, en el estudio, tenemos que demostrar que realmente somos hijos de Dios, porque si no la gente va a pensar que todos son iguales, pero realmente la iglesia de Cristo es como Cristo. Entonces debemos de ser totalmente iguales en cualquier lugar que estemos, demostrar que somos iglesia realmente. Exacto. Sí, creo que es el testimonio que uno está dando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros venimos y actuamos de cierta manera en ciertos lugares, pero realmente no es así. Si somos cristianos, hijos de Dios, creo que nuestro testimonio tiene que hablar, ¿verdad? Y creo que muchas veces también, en este caso, hablando del versículo que leímos, también nos habla de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Así es. Y nos habla de que también que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, tú no puedes venir a querer, digamos, si tienes un amigo que son esposos, no puedes venir solo a querer a la esposa y no invitar como al esposo, ¿verdad? O invitar al esposo y no invitar a la esposa. Creo que es amar a ambos, ¿verdad? Porque es un Claro. lugar en donde nosotros Es muy crecemos, en donde nosotros realmente aprendemos varias cosas, entonces no podemos excluir o sea, no podemos excluir la iglesia porque, Una parte. porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es. La verdad, muy interesante los puntos que han tocado. Siento que realmente verlo desde esa perspectiva, tal como lo dices tú, ¿verdad? A veces solo quiero amar a Jesús, pero no a la iglesia o no congregarme. Entonces, no hemos tal vez entendido el todo de que es un todo, realmente así, ¿verdad? Cristo y la iglesia. Y es tan interesante verlo desde esa perspectiva porque lo importante realmente de congregarnos y obviamente cuando van a venir situaciones, circunstancias en las que van a hacer que tú pienses lo contrario, tal como lo decía Alejandro, muchas veces, pues quiera que no, sí nos topamos con personas que dicen, ay, pero es que dentro de la iglesia son una cosa, fuera son otra cosa, y tomarnos eso como excusa creo que es lo peor que podríamos hacer, porque al final cada persona tiene que llegar a entender que el cambio es radical, y creo que entrando en ese punto, tenemos que entender algo que siento que hay muchas personas que temen a eso y por eso no se congregan, porque dicen, bueno, yo tengo mi manera de vivir, entonces llegar a una iglesia va a ser hipócrita de parte mía, Ajá. va a ser hipócrita de parte mía. Entonces como que dicen, no, mejor no voy a una iglesia, así no me juzgan y no juzgo y ahí. Pero creo que hay que entender que la iglesia, como en algún episodio creo que lo mencionábamos, es ese hospital, es ese hospital del alma. Realmente cuando llegamos, obviamente tenemos que tener algo en claro, es que las personas que estamos dentro de la iglesia somos imperfectas, Ujú. incluyéndome, o sea, por favor. No, Aunque no realmente, lo crean. aunque no lo crean, no, realmente hay que llegar a comprender que todos tenemos falla y en algún punto vamos a estar fallando, porque somos humanos, ¿eh? El único perfecto que ha pisado este planeta es Jesús. Mas, sin embargo, el que a pesar de mis fallas yo vaya a la iglesia, eso no me hace hipócrita, me hace valiente, porque estoy reconociendo el lugar en el que debo acudir cuando estoy en problemas, cuando estoy al 100 o cuando estoy al 0. Siempre acudir a la iglesia. Entonces, yo también tengo que quitar eso de mi mente, Ujú. de que estoy viviendo este estilo de vida, entonces no quiero que me critiquen. Al final, el cambio por tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Es el Espíritu Santo que cuando tú vayas a congregarte, vas a ir viendo los cambios y cuando sientas tú vas a dejar de vivir ese estilo de vida que te preocupa al congregarte. Y eso que estás diciendo es muy importante porque ahí inicia nuestro proceso de santificación.
recordemos que la Biblia dice de que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Y podemos nosotros tener diferentes motivos, como tú dices, de no ir porque yo vivo de una forma diferente, que en la iglesia me pueden criticar, me pueden juzgar, pero realmente nosotros como hermanos te vamos a apoyar en ese sentido, Exacto. porque queremos ver tu santificación, queremos parecernos más a Cristo. Entonces, esa es una de las, se podría decir, funciones principales de la iglesia, la santificación del pueblo de Dios. Exacto, y el apoyo que llegas a encontrar en la congregación, como lo mencionamos, ¿verdad? Realmente por nuestras fuerzas no vamos a lograr obligarnos a cambiar de un día a otro y hasta que ya esté el 100% llego a la iglesia, sino que va a ser un proceso. Primero, el Espíritu Santo va a transformarte, pero sin duda vas a tener una congregación, un pueblo que va a estar apoyándote también en ese camino. Entonces, hasta creo que te facilita un poco el poder darle como ese amor, ese cariño a la iglesia, al congregarte, a los hermanos que vas a encontrar ahí. Sí, y aparte de eso, quiero enfatizar un poco el versículo 5 y siempre de Romanos, recuerden, estamos en el libro de Romanos, capítulo 12, pero el versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Realmente, como decía Mai, hay que siempre tener claro que la cabeza es Jesús, es Cristo, y nosotros somos parte del cuerpo. Y viéndolo desde esa perspectiva, realmente cada uno tiene un espacio especial, cada uno tiene un lugar que pertenece en la iglesia. Y si lo queremos ver desde esa manera, para que tú entiendas el valor que tienes dentro de y verlo como realmente como en nuestro cuerpo, podríamos tomar este ejemplo. En nuestro cuerpo tenemos muchas partes, tenemos manos, pies, brazos, ojos, de todo. Entonces, realmente entender que lo que hago con mis dedos no lo puedo hacer, por ejemplo, con mis dientes, ¿verdad? Mis dedos tienen una función y mis dientes tienen otra función. Lo que hago con mis ojos no lo puedo hacer con mis oídos. Y es que vernos desde esa perspectiva, creo que es bastante claro que sí, todos pertenecemos, más todos tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia. Y a pesar de que uno diga, no, pero es que tal vez yo no tengo un privilegio desde el altar, por ejemplo, pero realmente el hecho de que tú llegues hace que la congregación pues tenga sentido. De que, por ejemplo, ¿verdad? De qué nos serviría que todos fuéramos pastores, pero no hay una congregación a la cual predicarle. O de qué me sirve ser líder, pero no tengo a quién guiar. Entonces, realmente no es decir, hay muchos en la iglesia y yo aquí vengo sobrando. Siento que no hay que tomar esa idea errónea. Realmente todos tienen un lugar especial dentro de la congregación. Sí, definitivamente, o sea, cualquier rol que una persona tenga en la iglesia es importante. Creo que muchas veces dicen, es que, digamos, la limpieza no es tan importante, una persona que haga limpieza, una persona que ordena las sillas. No, o sea, realmente cada rol que hay en la iglesia es muy importante Todo cuenta. y todo cuenta. Entonces, y se tiene que tomar de esa manera, porque al final, así como decís tú, lo que hace uno no lo hace el otro. Entonces, por eso es importante que cada uno tenemos nuestras funciones, nuestros roles, y obviamente quizás algunos quizás no tienen, digamos, el estar frente a un altar, pero estar recibiendo a las personas, porque no todos tienen ese don de Todos recibir, tienen un don. recibir, por ejemplo, a una persona con una sonrisa, porque también es importante. Siento que cada uno tiene su propio rol en la iglesia y por eso es que la importancia de que nosotros permanezcamos en la iglesia. Exacto. Y ahorita que están hablando de eso, lo que tú dices es muy cierto, porque el Espíritu Santo nos da esa bendición de darnos dones, distintos dones. Y a veces nosotros le tomamos más importancia a los dones que son más visibles, pero realmente todos son muy importantes, porque como tú dices, hay ciertas personas que tienen, ciertos hermanos que tienen la facilidad de dar la bienvenida, y eso es un don de empatía, que tienen esa cercanía. Igual, por ejemplo, para evangelizar, yo me he dado cuenta que hay hermanos que tienen esa facilidad. Están hablando de un tema X y ya rápido pueden tener esa capacidad para meter la palabra de Dios, el Evangelio. Y esto no quiere decir que nosotros no evangelicemos. A lo que voy es de que hay ciertos hermanos que tienen esa capacidad. Por ejemplo, hay otros hermanos que tienen esa habilidad
para aprender un instrumento más rápido que otros. Por ejemplo, en mi caso, podría aprender un instrumento, pero 1, 2, 3 años. Pero hay otros hermanos que me he Ya, dado cuenta que, en la segunda clase ya rapidito tienen esa toman el... habilidad con las Es muy manos, el cierto. oído. Entonces creo que debemos de agradecer a Dios primeramente por los dones que le da a la iglesia y también agradecer lo que nos ha dado, porque creo que es muy triste Ujú. ir detrás de algo que Dios no tiene para nosotros. ¿Por qué? Ujú. Porque, como les decía, podemos anhelar predicar, estar en la alabanza, pero realmente nuestra función sea otra, sea recibir a los hermanos, ser más servicial, tal vez aconsejar a alguien más. Entonces es importante cumplir con nuestra función. Como hermanos debemos de cumplir con nuestra función, con la función que Cristo nos ha dado, porque Dios le da una función a su cuerpo. Entonces creo que es importante servir a Dios en lo que Él nos ha permitido servirle. No, sin duda. Y me encanta cómo lo dices porque siento que siendo conscientes todos tenemos algo para dar. Realmente ustedes que están en casa, ustedes saben el área en el cual ustedes son buenos, el área en el que ustedes dicen, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Yo podría dar esto, yo podría aportar con mis talentos, como lo dice Alejandro, y realmente a veces omitimos esa parte y nos sentimos tan incapaces porque solo vemos estándares tal vez altos y ustedes dicen, no, nunca podré llegar a ser como él, pero no volteamos a vernos a nosotros y decir, bueno, yo cuento con esto y si se lo entrego más a las manos de Dios, realmente se lo estamos entregando a quien lo merece y darlo a la iglesia, realmente, o sea, te eleva un montón y creo que va muy acorde a este. Entonces voy a pasar al versículo 6, les quiero leer lo que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O sea, realmente acá nos dice que todos tienen algo para dar y lo que yo tengo para dar es diferente a lo que da May, es diferente a lo que da Alejandro. Uh-huh. Realmente, pero estamos dándolo a Dios. Entonces, creo que todo igual llega a ser un todo. Realmente lo importante de tomar eso en cuenta, de tenerlo en cuenta y de valorar lo que Dios ya nos ha entregado a nosotros. Sí, creo que es importante que nosotros nos demos cuenta en qué somos buenos, en qué podemos honrar a Dios, porque muchas veces decimos de que, ala, es que yo no puedo hacer esto, pero realmente tenemos dones en otras áreas. Claro. Y muchas veces, por ejemplo, la enseñanza, de enseñar a los niños, no todos tienen No ese todos don, tienen ese don. Esa paciencia para la con ellos. paciencia también. Exacto, Ajá. exacto. Entonces, cada uno tenemos ese don y ese don sirve demasiado literalmente para la iglesia. Sí, sin duda. Entonces, realmente creo que estos puntos ya vas analizando que una, lo importante que es congregarte y dos, que sí tienes un lugar dentro de la iglesia. No te sientas, como dijera, como que no tienes un espacio Excluido. excluido, no te sientas excluido. Siéntete parte de, siéntete perteneciente a la congregación, a pesar de que tal vez lleves muchos años o tal vez llevas meses congregándote o tal vez no has dado el paso de congregarte, ten en mente eso. O sea, ten en cuenta que es importante y sí, sí tienes un lugar. Entonces, en serio, realmente entrégale lo que Dios ya te ha dado, dáselo de corazón a Él. Esos talentos, esa disposición, eso que Él ya ha puesto en ti es muy especial. Entonces, realmente todo lo que Dios nos ha entregado, dárselo a Él es lo mejor. Y realmente ese apoyo que encontramos también, como lo decíamos en el inicio, o sea, realmente cuando muchas veces pasamos situaciones, porque quiera que no todos llegamos a tener procesos, situaciones en las que no, Tribulación. exacto, no siempre vamos a estar al 100%. Entonces, cuando estamos solos, realmente es muy complicado pasar esos procesos solos. Sí. Pero llegar a entender que en la congregación no solo tienes hermanos, sino también tienes familia, verlo de esa manera. Y es que realmente la palabra nos exhorta a que nos unamos, como decías tú, en tribulación, en afrentas, en el gozo. O sea, es tener ese apoyo en todo momento es tan importante. Y lo dice el versículo 10 y 13, siempre de Romanos 12. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, obviamente decirles ir a una iglesia no es decirles no van a volver a tener problemas en su vida. Aquí lo dice, realmente vamos a pasar tribulación y también vamos a pasar tiempos buenos, pero quiera en cualquiera de las dos fases tú tienes que estar unido a tu congregación, pero ante todo también en oración, ¿verdad? Sí, y la verdad es que es muy importante porque creo que en algún momento he comentado que yo estoy pasando por un proceso y yo siempre me pregunto, ¿qué hubiese pasado realmente si yo no hubiese pertenecido a una congregación? Porque realmente ver esa importancia de esa ayuda que tú tenés en una congregación en tiempos difíciles, realmente es como uno se queda así, o sea, literalmente esa ayuda no sé, como que te cambia la vida, o sea, no Claro. sé. Y también como ver cómo Dios trabaja en tu vida a través de esos hermanos. Entonces, como de ver como las bendiciones que Dios te da, o sea, el amor que Dios te da es como los detalles que Dios tiene con uno a través Sí, sin de duda. la congregación. Entonces siento que ayuda muchísimo esa parte también cuando uno está pasando por tribulaciones y todo. Y yo sé que muchas veces también la iglesia puede llegar a quizás a dañarte hasta cierto punto. Creo que en mi caso, en lo personal, yo cuando era más pequeña, bueno, cuando era niña, yo asistía a una iglesia, pero realmente creo que no vi tanto ese apoyo y yo creo que obviamente era pequeña, no sabía realmente, o sea, no conocía tanto a Dios, Ramos, creo que tenía más mi mirada en la gente y no tanto en Dios precisamente. Claro. Entonces a mí me costó y justamente salí de esa iglesia, ya no fui a la iglesia, pero ya en este momento donde me volví a congregar a una iglesia, siento que es totalmente diferente. Vi ese apoyo, vi ese ánimo, vi cómo los hermanos te apoyaban. Entonces siento que es muy importante porque ahí es donde uno, o sea, su fe no llega a flaquear porque queramos o no, decimos, no, mi fe está fuerte, pero en algún punto llegamos a flaquear, en algún punto llegamos a perder esa fe que teníamos, esa esperanza que estamos viendo. Entonces, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda realmente a seguir manteniendo nuestra fe y a seguir en esperanza también. No, sin duda, y creo que se nos facilita mucho también, como les decía, pasar esos procesos, tal cual tú lo expresabas, a veces visualizarnos como que qué hubiera pasado si no hubiera estado en la iglesia, como tú dices. Yo conozco el proceso en que tú estabas y creo que hubieron mil posibilidades de que hubieras hecho cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero permaneciste muy fiel porque una, pertenecías a la congregación, pertenecías ahí y, y sabías el lugar que tú tienes ahí, te sentías identificada y realmente te ayuda un montón también porque los hermanos te apoyaban. Tuviste ese amor fraternal que nos explican acá, que acabamos de leer, ese amor fraternal en el que si tú estás mal, pues se te apoya. Y cuando tú estás bien, pues igual nos alegramos contigo. Y creo que todos en algún punto hemos pasado ese Sí. apoyo, hemos experimentado el tener a personas a nuestro lado en las buenas y en las malas, pero qué mejor cuando son miembros de la iglesia, siento yo. Y lo que ustedes decían, yo puedo aportar también, es de que aparte es una reunión y aparte es una comunión. Mm, ¿Por qué? Porque reunirnos podemos todos, pero una comunión va más allá. Es conocernos, es compartir juntos. Y para nosotros tener esa comunión, debemos nosotros de compartir entre nosotros, conocernos realmente. sí, ¿Por qué? Porque lo que tú decías, tal vez no conseguiste ese apoyo, pero también es nuestra responsabilidad tener esa cercanía, apoyarnos juntos, conocernos. Hoy yo miro que te sientas mal, te puedo apoyar en ese sentido. A lo mejor estás bien y yo estoy mal, tú me puedes apoyar, pero porque ya nos conocemos, ya sabemos. exacto. Y la Biblia nos manda a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Debemos estar en todo momento. Yo creo que también los consejos que te pueden dar van a ser también muy cruciales para tu vida. ¿Por qué? Porque una persona fuera de la iglesia te puede dar un consejo diferente a alguien que te va a dar dentro de la iglesia. Por Sí, ejemplo, muy cierto. un ejemplo muy simple, te peleaste con una persona, afuera te pueden decir, ya no le hables, vengate,
guardar rencor. O simple y sencillamente te puede decir, no, mira, déjalo así, ya. Y ya no le hablé nada. Pero ¿qué nos manda Dios? A perdonar, a no guardar rencor. Otro caso, estamos pasando un momento muy difícil en general y alguien nos puede decir, deja todo, andate de aquí, todo lo que hiciste ya no sirvió para nada, cambia de vida. Y nosotros sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces es importante también ese consejo que te pueden dar los hermanos de la iglesia y los que te pueden dar fuera de. Así es, mantener esa diferencia. Y realmente, obviamente, como que fuera de parte de familia, amigos, siempre vamos a escuchar consejos. Pero entonces hay que, como dices tú, vas a retener lo bueno y desechar lo malo. Realmente siento que el mejor lugar donde tú puedes abocarte para pedir un consejo, para pedir ayuda y apoyo, siempre va a ser en una congregación. Entonces, realmente es muy importante tener esos puntos en cuenta y, y el apoyo. Siento que seguimos con este tema del apoyo que encontramos dentro de la iglesia. Y quiero leerles otro pasaje bíblico, pero este lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, Hechos capítulo 4, y les voy a leer lo que dice el versículo del 32 al 35. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Aquí podemos ver primero los inicios de la iglesia. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cuando era Pedro el que estaba predicando junto con Juan y ellos empezaban a llevar el evangelio después de que Jesús ascendió al cielo. Entonces, ver esos inicios y leer lo que dice el versículo 32. Sí, es el 32. Sí, decían que tenían todas las cosas en común. Y siento que ese es un punto al cual hacerle énfasis, que muchas veces realmente la iglesia nos cambia una perspectiva en el que dejamos de ser hasta cierto punto egoístas. Realmente, cuando empezamos a experimentar el amor de Dios en nuestra vida, empezamos a también experimentar cambios que nos hacen sentir aquello como, ya no pienso solo en mí, sino que también me empiezo a preocupar por los demás. Ya no pienso solo en mí, necesito yo, quiero yo, sino que también empiezas a preocuparte por quienes te están rodeando, tanto dentro como fuera de la iglesia. Empiezas a tener ese tipo de empatía y ver esos inicios tan hermosos de la iglesia que decían, tenían todas las cosas en común. ¿Y qué dice más adelante? Que los que tenían casas, terrenos, carros, sus Toyota ahí, no, pero realmente todos los que tenían alguna posesión lo ponían a disposición de los apóstoles. ¿Y qué hacían? Vendían para que todos tuvieran, o sea, para que todos no tuvieran en ese punto necesidad, ¿sabes? Como que, ok, tú estás mal, pero yo estoy bien, entonces repartámonos esto para que tú estés bien. O sea, ese egoísmo ahí no existía. Y yo te podría decir que hoy el día existen esos casos en la iglesia en los que realmente tal vez no sea tanto económico, pero los conocimientos que tú tienes y la ayuda que tú puedes aportar y ponerlo a disposición de la congregación, del pueblo, realmente marca una gran diferencia de lo que es ser un buen cristiano. Yo creo que lo que dices es muy importante porque tocabas un punto muy importante y es que todos tenían las cosas en común. Entonces, muchas veces nosotros como iglesia le podemos recargar todo a los pastores, pero todos nosotros debemos de tener la misma visión, no solo a los pastores, sino que apoyarnos entre nosotros como tú dices. Un consejo, no directamente ir con el pastor, que está excelente, es la cabeza, digamos, de la iglesia. La cabeza es Cristo, pero de la congregación se puede decir que es el pastor local, pero también nosotros debemos de apoyarnos. Esto va tanto para tú que estás necesitando un problema o para tú que sabes que alguien necesita un problema, Claro.
tiene un problema y necesita ayuda. Claro. Porque podría yo estar enfrentando una situación. ¿Podría ir con el pastor? Sí, puedo ir. Pero podría ir con ustedes también. Y Ujú. ustedes, si me ven, también pueden mostrar ese apoyo, porque tenemos las cosas en común. Entonces es importante eh, esa generosidad, esa Ujú. empatía entre nosotros como hermanos. Claro, sí. Y sin duda creo que ahí hasta demostramos lo que es el verdadero amor de Jesús hacia los demás. Realmente demostramos mucho ese lado que el Señor nos ha dado a que nosotros sigamos, ¿verdad? El dar a quien lo necesite. Y me viene a la mente un ejemplo. Voy a mencionar unas personas por ahí, pero me viene un ejemplo de unas personas que yo sé que ustedes lo conocen y apreciamos un montón, que es el caso de Mayra y Michelle. Ellas, hay algo que yo admiro mucho de ellas. Ellas son miembros de la iglesia a la cual nosotros vamos Sí. y algo que tienen ellas, y lo relacionaba mucho con lo que acabamos de leer, es que ellas tienen esa habilidad para hablar inglés, ¿sabes? Tú también. Tú también lo tienes. Pero yo he visto en ellas que ellas tienen ese conocimiento Sí, que no todos en la iglesia lo tienen. sí, Y definitivamente. ellas, ¿qué hicieron? Ellas abrieron, se unieron a un programa que da inglés y están dando clases de inglés a los niños de la iglesia. Y creo que hasta donde también tengo conocimiento, están llegando niños que ni son de la iglesia y las clases la dan en la iglesia y pues creo que aquí donde vivimos en Antigua, esas clases llegan a ser muy caras, ¿sabes? Sí, Como que definitivamente. recibir cursos de inglés es un precio muy alto, Sí. pero ellas tienen ese conocimiento y lo dan de corazón a los que son de la obra, ¿sabes? Ujú. Entonces, como que me viene a la mente eso de lo que tienen, lo dan y muchas veces tal vez no es económico, pero el conocimiento que uno tiene, es que tú sabes que eres bueno para esta parte, entonces yo me acuerdo que tú también me decías que tú querías estudiar una carrera para poder apoyar también a los hermanos de psicología, ¿te recuerdas que me decías? Entonces, como que son planes que a veces nos vienen a la mente y qué es lo que decimos, como yo tengo este conocimiento o quiero adquirir este conocimiento y de la nada te viene, pero lo quiero hacer para la iglesia. Sí. Entonces, sin duda, no es nada más como quiero que me conozcan a mí, sino es que realmente tú llegas a entender que lo que tenemos hay que darlo al Señor. Y es muy lindo porque realmente estamos como pareciéndonos a la iglesia primitiva, en el que se unían, se ayudaban y tenían ese corazón caritativo. Y realmente, sin duda, llegamos a poner el corazón de Dios feliz cuando nos unimos de esa manera. Sí. Sí, definitivamente. Creo que realmente lo que Dios quiere es que nosotros nos amemos unos a los otros también y ayudarnos unos a los otros. Entonces, haciendo todo esto, creo que sí se encamina a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y por eso también es la importancia de asistir a una iglesia con sana doctrina hasta cierto punto. Exacto. Porque muchas veces nosotros venimos de que, es que la iglesia es así o la iglesia es lo otro. Creo que muchas veces la pregunta es, ¿cómo yo sé si en la iglesia que estoy es de sana doctrina? ¿O cómo yo sé en qué iglesia yo puedo pertenecer? Creo que a lo que yo siempre les he dicho a mis amistades que me preguntan eso es, si tú no tienes una iglesia, primero es orar. Sí. Orar, primero para que Dios te encamine a la iglesia que Él quiere que sirvas. Porque si nosotros no ponemos a Dios en primero antes de tomar una decisión, puede llegar que nos lleve a un lugar que nada que ver, que esa es una iglesia que no es de sana doctrina, una iglesia que sí te llega a lastimar, porque queramos o no, si hay iglesias que te llegan a lastimar, hay quizás palabras, miradas, acciones, que a veces uno sí lo toma tan personal. Pero ahí es donde sí va mucho de que también, que primero le des el primer lugar a Dios para que tú puedas encontrar un lugar en donde te sientas cómoda. Creo que para mí en lo personal, Iglesia Vida Nueva ha sido un lugar bien bonito en donde yo digo, ala Dios, gracias por traerme en este lugar porque siento que ha sido de mucha ayuda, ha sido creo que la mayoría que están allí comparten ese conocimiento que tienen y ver cómo esa parte se ala, qué alegre es como ver a las personas también dando todo, siento que eso es lo que Dios quiere realmente. No, sin duda, y realmente verlo así,
como tú dices, realmente pedirle siempre esa guianza a Dios, al Espíritu Santo que me lleve. Tal vez eres una persona que hasta este punto todavía no se congrega, tal vez. Entonces, tal vez el consejo de mi parte, así como le decía a Mai, ora mucho, pídele a Dios que te guíe, porque que te guíe al lugar correcto, ¿verdad? Pero también que todo lo que llegues a estudiar, digamos, en la iglesia en la cual te apoyes, guíate de la palabra. O sea, si encuentras algo ahí que como que no está en la Biblia, creo que es una alerta roja, Sí, porque creo definitivamente. que lo más sano es una iglesia que predique la palabra, La palabra. que se guíe en la Biblia y que la doctrina se rija en no salirnos de contexto de muchas veces, porque sí sucede. Sí sucede. Y la verdad, ¿quiénes somos nosotros para venir y juzgar a tal iglesia, verdad? Siento que lo importante es abocarte a la Biblia, abocarte a la palabra, que esa sea tu guía, y ahí tú vas a conocer si en donde estás realmente está bien o no. Sí. Sí, tomar eso muy en cuenta. Es importante lo que mencionan porque al final hay muchas iglesias que, como dicen, predican o hacen cosas que van en contra De lo que de lo dice que la dice la Biblia. Biblia. Sí, Y la palabra de Dios es infalible, es viva para el tiempo antiguo, para ese tiempo y para el futuro. así es. Entonces, quiero remarcar los dos puntos que tocaron. Primeramente, si estás buscando una iglesia, es pedirle sabiduría al Espíritu Santo, pedirle a Dios que te guíe a una congregación. Y también tú debes de conocer la Biblia y pues aprender más de ella, ¿no? Porque al final esa palabra no te va a fallar nunca. Lo que dice ahí es la verdad, porque es palabra de Dios. Así es. Porque queremos hacerle unas preguntas ahí a Alejandro. Lo vamos a. Estoy Pero listo. aquí tenemos unas preguntas que nos gustaría hacerle a Alejandro, conocer, para que lo conozcan más. Lo vamos a tener más seguido. Bueno, la verdad, te quisiéramos hacer unas preguntillas por ahí. Te voy a hacer la primera y o le quieres tú hacer la primera pregunta. Se la haré yo. La primera pregunta es, Alejandra, antes de congregarte, ¿cómo veías o pensabas acerca de la iglesia? En mi caso en particular, yo tengo la bendición de Dios de tener padres cristianos. Y yo desde pequeño me insistieron y me dijeron que fuera a la iglesia. Pero cuando yo estaba de esa edad, yo miraba la iglesia como algo aburrido, como algo que no era para mí, algo que tal vez solo era para los adultos. Y cuando era domingo, decían, vamos a la iglesia, tienes que ir, es palabra de Dios. Yo decía, bueno, pero iba eh, con cero ánimos, iba con Claro. ese plan de, bueno, tengo que ir, Indisposición. sí, en total indisposición, porque pensaba que las cosas de ahí no eran para mi tiempo, eran tal vez para cuando ya esté más grande, y realmente no les puedo mentir, o sea, cuando llegaba muchas veces yo me aburría, pero no entendía realmente Lo que, lo que significaba. claro, Ajá. wow. Y ahora que ya perteneces a una, ¿cómo ha cambiado esa mentalidad en ti? Eh, realmente cuando yo empecé a crecer en la fe, es aquí en Iglesia Vida Nueva, en la que pertenecemos, porque ahí yo di mis primeros pasos de fe, ahí acepté a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo es el que te va transformando. Ya luego, ya no es que tengas que ir por una obligación o para que no quedes mal, sino porque ya tú quieres ir, porque ya sabes lo que Claro. significa la iglesia. Ahí vas a escuchar palabra de Dios, vas a compartir con tus hermanos y esa es la transformación que hace el Espíritu Santo, ¿no? Porque antes lo miraba como algo aburrido y ahora ya no quiero faltar. Ya es algo Ahí está. esencial para mi vida. No, Sí, y la verdad creo que llegas a un punto en el que realmente te sientes tan adentro en el que, como dices tú, haces faltar, es como que, no, esto no, incompleto. exacto, como que te Sí, hace sí, sí. sentir esa incomodidad. Llegar a ese punto es muy bueno porque realmente ya sientes la importancia del congregarte en tu vida. Sí, sí, definitivamente. Creo que algo que realmente a mí me pareció muy interesante, porque yo crecí, o sea, no crecí en una iglesia. Creo Claro. que yo no crecí en una iglesia. A cierta edad, como a los 8 años, dejé de ir a la iglesia. Pero realmente me parece muy interesante, creo que la mentalidad de cada uno, como de Alejandro, que sus padres
bueno, son cristianos, ¿verdad? Ujú. En lo personal, creo que porque mis padres no eran cristianos, creo que se metió mucho en mi mentalidad esa parte de la iglesia no es importante, lo importante es que yo crea en Dios. Entonces, Ya. esa parte de, o sea, no es necesario que yo vaya a la iglesia, con que escuche una alabanza está bien, con que escuche, Con creo que crea en Dios, incluso ahí ajá, con que estamos. crea en Dios, Suficiente. ajá, es Suficiente. suficiente. Incluso orar, pero digamos de que no orar frecuentemente, como que Cuando me cuando acuerdo. se me acuerda, cuando me acuerdo, yo voy a orar. Entonces, mi mentalidad era como, la iglesia no es tan importante para yo tener que asistir. Pero creo que ahorita en donde yo vengo y me doy cuenta de cómo ya formar parte de una congregación, Ujú. estar como ya en la iglesia, participar, servir, es como, o sea, realmente es Sí, muy es importante, sí es muy importante, de verdad, de escuchar palabra de Dios, de guiarte en la verdad, de conocer a personas que están en la misma fe, a conocer a hermanos. Entonces, como darte cuenta de esa parte de que cuando tú pensabas que no era importante, a diferencia que ahorita que creo que, Es esencial. ajá, es esencial en la vida. Creo que ahorita es que me pasa a veces de que si yo dejo de ir un día, así como se siente eso de no fui, o sea, ¿por qué no fui? Hasta un bajón, tal Ajá, vez. sí, como que eso de que algo te faltó ese día. Sí. Creo que sabes como que realmente que algo que no hiciste. Y realmente una cosa es importante, recordar que no es rutina, no lo hagamos como rutina, porque muchas veces se vuelve también esa Claro. parte de rutina, pero no, realmente hacerlo para que se llene tu alma, para conocer más de Dios, con esa fe, ajá, entonces no lo hagamos por rutina, porque muchas veces se convierte en rutina. Y eso sí es otra diferencia, Ajá, hacerlo por rutina y hacerlo por De corazón. exacto. Corazón. Ajá, entonces, siempre hacerlo de corazón, de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, sí, realmente creo que esa pregunta, sí, en lo personal, sí es como una gran diferencia. Wow, sí. ¿Le haces la segunda pregunta, Alejandro? Claro que sí. Claro que sí. Listo. En tu experiencia personal, ¿cuál crees que es la importancia de la iglesia en la vida de un creyente? Siento que lo principal es de que nos ayuda a crecer en nuestra santidad. Ujú. Pertenecer a una iglesia es sinónimo de crecer en santidad. También es importante porque ahí nosotros servimos a Dios y también servimos a los hermanos, los apoyamos. Pero creo que lo principal es que nosotros crecemos en santidad y creo que eso es lo más importante, crecer en santidad. No, sin duda. Y realmente como creo que se relaciona mucho a todo lo que hemos hablado en este episodio, de verdad, de que realmente el congregarte te guía, el congregarte te hace sentir perteneciente a un lugar, pero no solo a un lugar como cualquier otro, sino a un lugar realmente importante. Sí. Y realmente verlo desde ese ángulo y darle esa importancia es lo que realmente yo les puedo decir si es importante congregarnos. Como tú lo decías, ¿verdad? En tu experiencia a veces llegamos a la mente de que sí creo en Dios y con eso es suficiente. Realmente sí llega un punto en el que tenemos que entender que, que sí, necesitamos mucho congregarnos, necesitamos pertenecer y aparte que en el camino tú vas a encontrar a esas personas que van a ser tu apoyo Sí. por mucho tiempo, lo que Dios nos permita, ¿verdad? Realmente tenerlo mucho en cuenta. Y me encanta que de eso se haya desarrollado este episodio y creo que los puntos han sido muy claros. Creo que los puntos han sido, como les decíamos al inicio, no te quiero convencer, sino te quiero hacer entender, te queremos hacer entender eso. Sí. Y si estás a veces como lo decíamos, ¿verdad? En algún punto en el que tal vez algunos días voy, algunos no, creo que en el tiempo en el que estamos viviendo es muy importante tomárnoslo en serio. Y tomárnoslo en serio todas las áreas en general. Congregarte, estar bien en tu vida espiritual, ya no fingir más ser un cristiano y realmente no serlo. Realmente creo que casi que para finalizar me gustaría tomar ese punto en hacer ese recordatorio. Realmente estamos viviendo en un tiempo en el que ya no tenemos que jugar más con nuestra fe. Y si no estás tal vez en algún punto creyendo,
pues realmente oro mucho por tu vida. Oramos para que sea Dios quien toque tu corazón, que quebrante tu corazón y te haga reflexionar de que sí es importante en que empieces a acercarte. Si en algún punto de tu vida te sentiste herido porque algún hermano te hizo algo, alguien dentro de la iglesia te falló, quiero decirte también que realmente pongas tu mirada en Dios. Pon tu mirada en Dios, dejemos muchas veces las críticas que pueden venir a nuestra vida, dejemos de un lado que si el hermano que está a la par mía me cae bien o me cae mal, dejemos de eso en un lado. Realmente es muy importante que empecemos a reflexionar y darle esa importancia a la iglesia, darle esa importancia a nuestra vida, que, que todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos realmente sea Dios siempre guiándonos. Entonces, creo que este episodio ha sido de mucha bendición. Lo repetimos, Alejandro, muchas gracias por haber aceptado. No sé si tienes algo más que agregar, si quieres finalizar con algo. Sí. Quería también comentarles que debemos de ver la iglesia, la congregación, como un regalo que no muchos tienen. ¿Por qué? Porque leemos en la Biblia, por ejemplo, de que la iglesia primitiva era perseguida, pero en nuestro tiempo también está ocurriendo. Tal vez en nuestro contexto aún no se ve, pero si nos vamos a países, por ejemplo, como Nigeria, ahí los hermanos están siendo perseguidos, están siendo privados de su vida, los están torturando, y ellos, en vez de alejarse más, se acercan a Dios. Y no nos podemos ir tan lejos. Por ejemplo, aquí en Centroamérica, en Nicaragua, no hay esa libertad de expresión. Ahí los hermanos no pueden ir libremente y congregar a una iglesia. En México, en el país vecino, lo mismo está ocurriendo. Entonces nosotros tenemos ese privilegio, ese regalo de poder ir a una congregación libremente, y eso de cualquier manera es una bendición de Dios, Es una el que bendición. podamos compartir entre nosotros, y también nos prepara por si en algún caso llega esa persecución a nuestra vida, Sí. estar firmes en la fe y dar nuestra vida por Cristo. Creo que eso es importante también mencionarlo. Sí, sin duda. Gracias, Alejandro, por ese aporte y realmente una bendición poder compartir esto con ustedes. También, May, no sé si tienes algo que agregar. No, sí, creo que es de realmente acercarnos a Dios. Creo que ya no es hora de venir mañana, el siguiente año. Creo que ya es hora de Meta venir del y decir, 2026. ajá, No, es ahora. es ahora porque nos damos cuenta, hay muchas cosas que en la Biblia se dice se están cumpliendo. Entonces, bien. ya no es hora de venir a decir de que, lo voy a aceptar el siguiente año, dentro de 2 años. No, es ahora. Entonces, de verdad, regresémonos al amor de Dios, al primer amor que tenemos, de verdad, porque al final no podemos perder el tiempo porque o sea, cualquier cosa puede llegar a pasar ahorita. Sí. Entonces, acerquémonos más a Él, pongámosle primero en todo a Dios, porque al final Él es el dador de todas las cosas. Entonces, no nos olvidemos de verdad de poner en primer lugar a Dios, porque, o sea, porque realmente ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo para venir. Voy a poner primero mi trabajo, luego a Dios, no, es Dios primero y después todos los demás. Entonces, pues eso, esperando que este episodio realmente esté siendo de bendición para cada uno de ustedes. Así es. Y sí, o sea, también estamos en las redes sociales, Así es. como en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Guiando a la Verdad. Entonces, como les decimos siempre, cualquier comentario que ustedes tienen lo pueden dejar en las cajitas de los comentarios y nosotros lo vamos a estar leyendo. Así es, entonces ya saben, una vez más, Alejandro, muchas gracias. Esperamos Gracias a compartir ustedes. otro episodio contigo, la verdad. En total disposición. Ahí estamos. Sí. Realmente nos hemos sentido muy bendecidos con lo que hemos hablado en esta mañana con ustedes. Gracias por llegar hasta acá y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Así que Adiós. nos vemos.